Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy les voy a hablar de San Gregorio Taumaturgo en el año 268. Pidámosle a San Gregorio Taumaturgo que ruegue por nosotros para que imitemos su ejemplo en hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a conocer su historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se llama Taumaturgo al que hace muchos milagros. A este santo le pusieron ese nombre porque, según decía la gente, desde tiempos de Moisés no se había visto a un simple hombre conseguir tantos milagros como los que obtuvo él. Nació Gregorio cerca del Mar Negro, de una familia pagana. Sus padres, que eran de familia noble, lo encausaron hacia los estudios de las leyes. Cuando era joven tuvo que viajar a Cesarea, en Palestina, a acompañar a una hermana, y allá conoció al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, el cual había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Desde el primer encuentro el sabio Orígenes se dio cuenta de que Gregorio poseía unas cualidades excepcionales para el estudio y lo recibió en su famosa escuela. Lo dedicó enseguida a que leyera todo lo que los antiguos autores habían escrito acerca de Dios, y el joven se fue dando cuenta de que lo verdaderamente admirable y cierto acerca de Dios es lo que dice la Sagrada Biblia, y se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Fascinado por la personalidad de Orígenes, el joven Gregorio renunció a su antiguo plan de dedicarse a la abogacía y se consagró totalmente a los estudios religiosos. Más tarde dirá: cuando estábamos estudiando, nuestro maestro Orígenes era para nosotros como un ángel de la guarda. Siempre cuidaba de nuestra alma con un interés increíble. Parecía que cuando íbamos a sus clases, el ángel de la guarda no tenía nada que hacer porque el maestro Orígenes lo reemplazaba, cuidando amorosamente el alma de cada uno de nosotros. Nos guiaba por el camino de la virtud, no solo con sus luminosas palabras, sino con los admirables ejemplos de su buen comportamiento. Quisiera Dios que los alumnos de hoy pudieran decir lo mismo de sus maestros. En el año 238, cuando ya Gregorio terminó sus estudios, hizo un hermoso discurso de despedida a su gran profesor, alabando los métodos que Orígenes tenía para educar. En este discurso, que aún se conserva, se señalan ciertos datos de importancia para conocer cómo aquel sabio se preocupaba no solo de que sus alumnos fueran muy instruidos, sino también de que fueran sumamente virtuosos. Al llegar a su patria, a su ciudad Neo-Cesarea del Ponto, fue nombrado obispo y empezó entonces una cadena incontable de milagros. San Gregorio de Niza, al hacer el discurso fúnebre de nuestro santo, narra unos cuantos, como por ejemplo el poder tan extraordinario que tenía de expulsar los malos espíritus. En cierta ocasión, dos familias se peleaban a muerte por un hacedero de agua. Viendo que la pelea no acababa nunca, el santo le envió una bendición al hacedero y éste se secó y ya no hubo más peleas. La casa del obispo Gregorio estaba siempre llena de gente aguardando en su puerta para que les diera la bendición. Él los instruía en la religión y luego les obtenía de Dios
su curación, y así con su predicación y sus milagros logró aumentar enormemente el número de cristianos en aquella ciudad. San Gregorio necesitaba construir un nuevo templo porque el número de creyentes había aumentado mucho, pero no tenía terreno, sino un cerro abrupto. Y un día dijo: vamos a ver si es cierto lo que Jesús dijo. Si tienes fe, podrás decir a un monte: quítate de ahí, y éste obedecerá. Y se puso a rezar con mucha fe, y sobrevino un terremoto, y el cerro se derrumbó, quedando allí una buena explanada para construir el templo. San Gregorio de Niza y San Basilio comentaban cómo su abuela Santa Macrina, que había conocido a este santo, le narraba que la vida de Gregorio era como un retrato de lo que el Evangelio dice que debe ser la vida de un buen amigo de Dios, que nadie veía en él jamás un estallido de cólera, que siempre sus respuestas eran sencillas, sí o no, como lo manda el Evangelio, que su piedad era tan admirable que al rezar parecía estar viendo al invisible. Al estallar la persecución de Decio en el año 250, San Gregorio aconsejó a los cristianos que se escondieran para que no tuvieran peligro de renegar de su fe cristiana por temor a los tormentos, y él mismo se retiró a un bosque acompañado de un antiguo sacerdote pagano al cual él había convertido al cristianismo. Y sucedió que un infante fue a avisar a la policía dónde estaban escondidos los dos, y llegó un numeroso grupo de policías, y por más que registraron todo el bosque, no lograron encontrar. Cuando la policía se fue, llegó el informante, y al verlos ahí y darse cuenta de que por milagro no los habían logrado ver, los policías, se convirtió él también al cristianismo. San Gregorio se propuso hacer que la religión fuera muy agradable para la gente, y así en las vísperas de las grandes fiestas organizaba resonantes festivales donde todo el mundo estaba contento y alegre sin ofender a Dios. Esto le atrajo la simpatía de la ciudad. Se ha hecho célebre en la historia de la Iglesia la frase que dijo este gran santo poco antes de morir. Preguntó: ¿cuántos infieles quedan aún en la ciudad sin convertirse al cristianismo? Le respondieron: quedan 17. Y él exclamó gozoso: gracias, Señor. Ese era el número de cristianos que había en esta ciudad cuando yo llegué a misionar aquí. En ese tiempo no había sino 17 cristianos, y ahora no hay sino 17 paganos. Poco antes de morir pidió que lo enterraran en el cementerio de los pobres, porque él quería estar también junto a ellos hasta después de su muerte. Las gentes lo invocaban después cuando había inundaciones y terremotos, y es que él con sus oraciones logró detener terribles inundaciones que amenazaban acabar con todo. En verdad que en la vida de San Gregorio, taumaturgo, sí que se cumplió aquello que decía Jesús: según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Quiera Dios bendito y adorado darnos también a cada uno de nosotros una gran fe que mueva montañas de dificultades. Amén. Señor, aumenta nuestra fe. Esta es la historia de nuestro santo que compartimos en esta su radio. Todos los días compartimos una historia de un santo, y este santo, como todos los santos, tenía un gran amor a Dios. Y ese gran amor que tenía a Dios lo llevó a tener una gran fe, a confiar en Dios. Hermanos, y es que la fe, que son dos palabras, pequeño,
esa frase, pero grande. Cuando nosotros tenemos fe, podemos ver milagros grandes en nuestra vida. Pero si perdemos la fe, pues ¿cómo nuestro Dios va a hacer milagros? Tenemos que creer en Dios que Él puede hacer esto que estamos pasando. Por ejemplo, este santo tenía un terreno baldío y había un cerro ahí y dijo, vamos a ver si es cierto lo que dijo Jesús, que si teníamos fe haríamos mover montañas. Y se puso a rezar con mucha fe y dice que este cerro se derrumbó y ahí pudo edificar lo que él quería edificar para la gloria de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos aumente la fe para poder recibir lo que nuestro Dios quiere darnos, porque el libro de Hebreos, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que tener fe para recibir los milagros de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo a través de la oración que nos aumente la fe, que nos dé esa gracia como tenían los santos, pero sobre todo que tengamos un amor grande a Dios. Fíjese bien, cuando este santo tuvo que huir junto con un sacerdote pagano que ya estaba convertido al cristianismo, estos fueron al bosque a esconderse y dice que un chismoso, como siempre ha habido chismosos y chismosas, fue a decirle a los que los andaban buscando y por la gracia de Dios no los pudieron encontrar aunque estaban ahí, no los miraban porque nuestro Dios los ocultaba. Este chismoso, al ver todo esto que por milagro no los pudieron ver aunque estaban ahí, se convirtió. Y es que la fe de estos santos hermanos no era para ellos nada más, sino que esta fe hacía grandes cosas. Por ejemplo, este pagano se convirtió, que era un pagano y un chismoso, se convirtió al ver este gran milagro del poder de Dios. Y es por eso que los santos hermanos le pedían a nuestro Dios que les concediera esa gracia. Por ejemplo, yo me imagino que este santo le pidió que lo escondiera, que no lo viera, y tenían esa fe los santos para que esto sucediera. Y nuestro Dios, que conocía su amor, que no era para engrandecerse ellos como muchos de nosotros buscamos engrandecernos y no queremos darle la gloria a Dios. Ellos no querían eso, simplemente querían que se manifestara el amor tan grande que Dios nos tiene y el poder que Él tiene en esta vida. Es por eso que aquí le leemos Vida de los Santos, para que usted tenga fuerzas y se agarre de la mano de nuestro Dios como lo hacían nuestros santos y le crea en las dificultades. Tenemos que creerle, solemos creerle a Dios cuando todo está bien, eso es fácil. Lo grandioso ante Dios es cuando le creemos y confiamos en Dios, cuando está la tormenta en nuestras vidas de problemas, de enfermedades, y le decimos a nuestro Dios, no importa, confío en ti porque estoy en tus manos. Que la Madre de Dios le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar, donde quiera que se encamine. Paz y bien, Dios le bendiga a todos.